En este cuarto domingo, siempre todos los cuartos domingos en los 3 ciclos, ¿cuáles son los ciclos? ¿Cuáles son los ciclos que seguimos? Una persona, ministros, ¿cuáles son los ciclos? B, A, B y C, se lo saben de memoria. ¿En qué ciclo estamos? ¿En qué ciclo estamos? ¿Ve qué católicos tengo? Todas esas ganas se me han bajado ya. Ciclo A. En los 3 ciclos A, B y C, cada domingo cuarto de Pascua, cada cuarto domingo de Pascua se lee lo que es, ¿qué lecturas? Referente a Juan 10, que habla de Jesucristo el buen pastor. Jesucristo el buen pastor, de eso habla. Por tanto, mis hermanos, hoy está haciendo una introducción de alguna manera, porque primero, antes de decir que va a ser el buen pastor, habla de que Él es la puerta. Pero antes de entrar en eso todavía, como ustedes me han dicho que tenemos hasta las 2, vamos a entrar un poquitito a la primera lectura. Lo sorprendente de los discípulos, de los apóstoles, siendo personas que no tenían estudios ni en Harvard, ni en ningún lugar, ni en la católica, ni en la OTEPSA, ni en ningún lado, ¿cómo se han transformado? Siendo kunumis, siendo hombres sin cultura y letrados. Hasta antes que el Señor se despida y venga el Espíritu Santo, ellos eran cobardes, miedosos, como la mayoría de nosotros. Todavía no habían entendido ni su resurrección. Y ahora, después de Pentecostés, el día de Pentecostés, ese mismo día, como que ellos han salido de la oscuridad, han salido de la nada y a predicar. Miren lo que dice: Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz. Sin el Espíritu Santo nadie levanta la voz. Se escucha mi micrófono porque dijeron que estaba muy bajito. ¿Está bien nomás? Si a Leito le iba a decir que aumente 50 centavitos. Por tanto, mis hermanos, sin el Espíritu hay vergüenza. Sin el Espíritu estamos en la mediocridad. Sin el Espíritu estamos en la corrupción. Sin el Espíritu estamos en todo lo que es mundanidad. Pero cuando el Espíritu viene en nosotros, como los discípulos, sin miedo, proclamamos ¿qué? Lo que dice el querigma. ¿Qué es el querigma? Es anuncio. El querigma es anuncio ¿de qué? De que Jesús vivió, murió y resucitó. ¿Qué había sido querigma? De que es un anuncio de que Jesús vivió, murió y resucitó. Y por eso es que Señor. No solo porque murió, sino porque Él vino como hijo, se encarnó, vivió haciendo milagros, compartiendo con los pecadores. Lo matamos, resucitó y murió. Por eso Pedro está diciendo: reconocer que ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Ese es el primer punto que ustedes deben saber. Estos cobardes que ahora están entonados y envalentonados gracias al Espíritu Santo, está declarando que Jesús es Señor y Mesías, que quiere decir el ungido. Después la respuesta va a ser: eso penetró en el alma de los judíos. Eso entró pero en lo más profundo de su ser. Decía: y dijeron a Pedro, al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente. ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué les responde Pedro? Ya hemos comentado: conviértanse y bautícense. ¿Para qué? Para que sus pecados sean perdonados. Ojo, pecados sean perdonados. ¿Y para qué los pecados deben ser perdonados? Para que venga el Espíritu Santo. Textual. ¿Qué debemos hacer? Pedro dice: conviértanse,
en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y así reciban el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo no puede entrar en nosotros en el pecado. Por eso decimos, cuando vas a hacer la confirmación tienes que ir a confesarte. Cuando vas a hacer la primera comunión tienes que ir a confesarte. Porque para recibir los dones uno tiene que estar limpio, en gracia. Para comulgar uno tiene que estar confesado. Pero hay gente que ha perdido esa conciencia y comulga, y a veces comulga y con chicle lo pega en el banco a la comunión. Imagínense esa condena, imagínense ese sacrilegio. Hay gente que parte un pedacito y le da a su bebé, y hay uno que había dado un pedacito a un perrito. Estos que comulgan así con su perrito ahí. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que estamos hablando es bautizarse, convertirse, pedir perdón para que venga el Espíritu Santo. Ahí lo vamos a dejar la primera lectura. Pedro y los demás discípulos valientes, fuertes con el Espíritu Santo, ahora sin miedo a morir, sin miedo a sus pegas, están ellos valientes llevando el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto mejor dicho, qué nos dice San Pedro en su primera carta, capítulo 2, del 20 al 25? Está hablando que el cristiano católico tiene que de alguna manera sufrir como el maestro sufrió. Aquí es un poco delicado. No es que nosotros tenemos que caer en la resignación y decir hemos nacido para sufrir y listo. No es eso. Una cosa es sufrir por sufrir, quedarse en el lamento, en el llanto, cabizbajo, yo tengo que sufrir las penas. No, una cosa es eso es de los paganos. El sufrimiento del cristiano tiene que ser con gozo, con alegría, en el Señor, por el Señor, porque nuestro sufrimiento sin Cristo no sirve para nada. Nuestro sufrimiento sin Cristo es vacío, es sin sentido. Pero nuestro sufrimiento de decir la verdad, de no corromperse, de no estar con las ideologías, de hacerlo honesto, hacer desde lo más básico, de saludar, de ceder el asiento, de decir por favor, de decir muchas gracias, de pagárselo al trabajador puntual su servicio, de ser educados. Desde ese punto de vista Pedro está exhortando. Por eso dice, a pesar del bien que ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados porque también Cristo se ofreció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Mis hermanos, es una vocación hacer lo correcto. No estamos llamados siempre, cuanto más quieras eliminar el sufrimiento de tu vida, cuanto más vas a estar vacío. Cuanto más no quieras todo light, todo píldora, todo voy a la brujería, a la chamanería, al yoga, queriendo evitar el sufrimiento. Hay gente que está con reiki, con yoga, para encontrar esa paz. La única paz que se encuentra es en Cristo, a pesar de que sufras, amén. A pesar de que estés en sufrimiento, la única paz se encuentra en Jesucristo, mis hermanos. Es una vocación, por eso dice, a esto hemos sido llamados. A eso hemos sido llamados con coherencia. No se trata de flagelarnos, no se trata de que yo voy a sufrir de los enfermos de no sé dónde. No, mi propia cruz, de mi propio sufrimiento. De eso tengo que encontrar en la cruz de Cristo. De eso, en eso tengo que gozarme. Imagínense este pelao que no tenía ni idea de teología, de filosofía. Hice mi tesis en filosofía, presentando la cruz como fuente de liberación en filosofía. Hace tiempo, cuando era joven. Entonces yo puse así el símbolo de la cruz como fuente de sentido para el hombre moderno, porque estudié a Nietzsche, a Freud, a Marx y etcétera. Pero la cruz es símbolo de sentido ante todo sufrimiento, porque Cristo es un ser para la vida, no es un ser para la muerte. En ese sentido dije, y aquí Pedro nos está exhortando no como resignación, pobrecitos, tenemos que sufrir si queremos, no, luchar
y luchar, agarrarse de nuestra cruz, pase lo que pase, seguirle a Él. Porque dice, gracias a sus llagas ustedes fueron curados, porque antes estaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor guardián de ustedes. ¿Cuál es mejor? ¿Quedarse en mi cama mirando todo el día Netflix, quejándome, victimizándome? ¿O voy a la misa y me esfuerzo y escucho su palabra y sigo adelante? ¿Cuál es mejor? Porque en Cristo encontramos sentido, mis hermanos, ¿verdad? Parece que se han dormido. Ahora bien, ¿quién antes ha conocido? Porque hoy en día los jóvenes no conocen ni una ovejita. ¿Quiénes antes han conocido un corral de ovejas? Son de mi generación ustedes. Pero no generación perversa y malvada, sino arriba de los 50. O sea, ya no hay cuenta. Conocí yo, fui pastorcillo por 1 o 2 años. Sé cómo es un corral, sé cómo es la tranquera, y a veces en los tiempos del Señor un corral era hecho de piedras. ¿De quienes tenían que más protegerse? No del lobo, no de las alimañas, sino de los ladrones. Porque en los mismos tiempos de Jesús era, pues, el negocio era robar, secuestrar, llevárselo a las ovejitas. Pues por tanto, mis hermanos, dice ahí, dice el Señor va a hacer una comparación, va a exhortarnos y nos va a decir, después del capítulo 9, en el capítulo 9 el Señor curó a alguien. ¿A quién? A ver si se acuerdan. ¿Qué se van a acordar si ni siquiera el capítulo 10 que estamos celebrando se acuerdan? A un ciego de nacimiento. Y le curó procesualmente a él. Él dijo que era la luz y vino a darlo en abundancia también. Y va a empezar a discutir con los fariseos al final del capítulo 9, y al entrar al capítulo 10 se va a declarar que es la puerta. Vamos a ir con calma. ¿A quiénes se refiere con decir ovejas? Al nuevo pueblo. ¿Quiénes conocen su voz? Los bautizados, los que están haciendo comunión con Él. Los que están haciendo comunión con Él, los que están cerca de Él. Porque alguien que no conoce no va a seguir, pues sí o no. No es simplemente saber quién es Jesús, y como decía el ciego de nacimiento, sí, era un hombre llamado Jesús. Despuesito va a decir, es un profeta. Y despuesito va a decir, el Hijo del Hombre, mi Señor, y se va a postrar. Y ahora, pues ahí las ovejas es el pueblo, el nuevo pueblo de Dios. La puerta es Él, porque si hay un camino, hay una puerta, ¿verdad? Para llegar ¿dónde? Primero vayamos por parte. Él dice, el que no entra por la puerta, hay malhechores. El que no entra por la puerta y se la bardea, ¿quién es? Un ladrón. ¿A quiénes se refiere? A los falsos líderes primero. A los falsos líderes. Hay otros autores que dicen al satuco, al cornudo, no a sus maridos, sino al satuco, ese feo. Aunque dicen que hoy Satanás se presenta con lo más bello y hermoso que es un ángel caído. Pero no vamos a entrar en ese tema porque el reloj sigue. Entonces, mis hermanos, se refiere al mal, pero también a los falsos líderes religiosos que engañan, que secuestran, que matan, que lavan el oído, que lavan el cerebro de alguna manera. Y entonces Él se va a decir, ¿qué se va a decir Él? Que Él es la puerta. ¿De dónde va a sacar a las ovejas? De la opresión de la religión judía. Los va a sacar, porque los falsos líderes en ese tiempo eran los levitas, los sacerdotes judíos, los escribas, etc. Él los va a sacar para llevarlos ¿a dónde? Porque una vez que los saca, Él va adelante y las ovejas le siguen. Los bautizados, el pueblo nuevo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, los siguen. ¿Para dónde les está llevando? A la vida eterna. Los saca del pueblo para conformar una iglesia, un nuevo pueblo de Dios, su rebaño que es la iglesia, y Él es el pastor, Él es el líder auténtico. ¿Y el líder auténtico qué hace?
Se me han dormido de nuevo. Si los malos se aprovechan, los malos líderes, los malos religiosos humanos o religiosos, o mejor dicho, líderes humanos, ¿qué hacen? Explotan, mienten. Los politiqueros de todos los tiempos se los dibujan, pero el buen pastor, ¿qué hace? Los saca, los cuida, muere por sus ovejas, derrama su sangre por sus corderos y los va llevando hacia, ¿qué dice? Primero, que dice con una palabra, las ovejitas que comen, hacia pastos verdes. ¿Qué significa? Vida en abundancia. ¿Aquí está la vida en abundancia? No, la otra vida. Pero aquí empieza. En otras palabras, eso significa, el pastor es también al mismo tiempo la puerta de la salvación. Por eso dice al final, se los voy a leer, mis hermanos. Dice: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido son malhechores, pero las ovejas que yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará. El que entra por mí se salvará. Todos estamos ahí. Todos entramos por Jesucristo. ¿O estamos en una mediocridad que ni siquiera vamos a misa solo porque vamos o porque nos han obligado a ir? Todos estamos convencidos de que Jesucristo es la puerta de salvación. Ojalá, ojalá, mis hermanos, porque yo también no me siento tan salvado. Tengo que trabajar, tengo que orar, tengo que rezar, tengo que estar en misa diaria, tengo que hacer cosas. No me siento salvado, pero confío en la misericordia infinita de Dios. Yo brego que Jesucristo, yo sé desde la teoría, sé que Él es la puerta, sé que Él es el buen pastor, sé que Él es el camino, pero mi vida está yendo tras de eso. Cuestionémonos, preguntémonos si nosotros estamos en el redil, si conocemos su voz, si hemos escuchado, si sabemos quién es Él, si estoy en gracia o no. No todos vamos a ser salvados, por mucho que digamos: Señor, Señor, yo te vi en las plazas, sino aquel que cumple la voluntad. Por eso estamos llamados, mis hermanos, a eso, a vivir de alguna manera en coherencia, porque al final va a decir el Señor: yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Gracias a Dios, gracias a los trabajadores en este día especial. En este día especial, para que nosotros seamos verdaderamente ovejas del rebaño, y que Él, nuestro pastor, un día nos pastará en campos verdes, ahí junto con los santos y los mártires. Que Dios nos bendiga, y bendiciones y felicidades a todos los trabajadores. Amén, amén, amén.